El bautismo de infantes, o más conocido como el bautismo de niños. Aunque el bautismo de infantes ha sido la práctica de la gran mayoría del cristianismo histórico, su idoneidad ha sido seriamente cuestionada por los cristianos piadosos de diferentes denominaciones. La cuestión sobre el bautismo de infantes se basa en varias inquietudes. El Nuevo Testamento no manda de forma explícita que los infantes sean bautizados, ni tampoco prohíbe de forma explícita que no lo sean. El debate se centra en cuestiones relativas de significado del bautismo y al grado de continuidad entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. La objeción más crucial de quienes se oponen al bautismo de infantes es que el sacramento del bautismo pertenece a los miembros de la Iglesia, y la Iglesia es una compañía de creyentes. Dado que los infantes son incapaces de ejercitar fe, ellos no deberían ser bautizados. También se enfatiza que los bautismos registrados en el Nuevo Testamento no hay referencias explícitas a infantes. Otra objeción es que el Antiguo Pacto, aunque no transmite la salvación a través de las líneas biológicas sanguíneas, sin embargo tenía un énfasis étnico en la nación de Israel. El pacto se pasó a través de los lazos familiares y nacionales. En el Nuevo Testamento el pacto es más inclusivo, permitiendo que gentiles entren en la comunidad de fe. Este punto de discontinuidad marca una diferencia entre la circuncisión y el bautismo. Por otro lado, los que favorecen el bautismo de infantes enfatizan las similitudes que éste tiene con la circuncisión. Aunque el bautismo y la circuncisión no son idénticos, tienen puntos esenciales en común. Ambos son señales del pacto, y ambos son señales de fe. En el caso de Abraham, él vino a la fe cuando era adulto. Hizo profesión de fe antes de ser circuncidado. Tuvo fe antes de recibir la señal de esa fe. En cambio, Isaac, el hijo de Abraham, recibió la señal de su fe antes de que él tenga fe, que representaba la señal, como fue el caso de todos los futuros niños del pacto en Israel. El punto crucial radica en que en el Antiguo Testamento Dios ordenó que se administrara una señal de la fe antes de que la fe estuviera presente, puesto que claramente ese fue el caso. Es errado argumentar en principio que es malo administrar una señal de fe antes de que la fe esté presente. También es importante notar que el registro de los bautismos en la narrativa del Nuevo Testamento son de adultos, que fueron previamente no creyentes. Ellos fueron la primera generación de cristianos. De nuevo, siempre ha sido la norma que los adultos convertidos, que no eran hijos de creyentes durante su infancia, deben primero hacer una profesión de fe antes de recibir el bautismo, que es la señal de su fe. Cerca de un cuarto de los bautismos mencionados en el Nuevo Testamento indican que familias enteras fueron bautizadas. Esto sugiere con fuerza, aunque no lo prueba, que infantes estuvieron incluidos entre los bautizados, dado que el Nuevo Testamento no excluye de forma explícita a los infantes de la señal del pacto, y ellos habían sido incluidos por miles de años cuando la señal del pacto era la circuncisión. La Iglesia primitiva podría haber supuesto de forma natural que a los infantes debía administrarse la señal del pacto. La historia es testigo de esta suposición. La primera mención directa del bautismo de infantes se da alrededor del siglo II después de Cristo. Lo que es importante notar con respecto a esta referencia es que supone que el bautismo de infantes era la práctica universal de la Iglesia. Si el bautismo de infantes no era la práctica de la Iglesia del siglo I, ¿cómo y por qué esta desviación de la ortodoxia sucedió tan rápido y de forma tan generalizada? No solo se propagó rápida y universalmente, sino que la literatura existente de esa época no refleja ninguna controversia con respecto a este asunto. En general, el Nuevo Pacto es más inclusivo que el Antiguo Pacto. Sin embargo, los que cuestionan la validez del bautismo de infantes lo hacen menos inclusivo con respecto a los niños, pese a la ausencia de alguna prohibición bíblica contra tal práctica.